Pues mira, eso va a hacer que el 100% de los CIOs, el 80% de las tareas que tiene un CIO sean absolutamente innecesarias. O sea, yo me planteé en mi empresa, no es broma, hice un pequeño prototipo para ver si podíamos crear una María, una Luisa, Marta, o sabes, un bot de estos de inteligencia artificial que hiciera todas las funciones del CIO. Hola, consejeros, consejeras, ejecutivos y ejecutivas de América Latina y en especial hoy un mensaje dirigido a mis colegas de México. Estamos en un nuevo capítulo del podcast Los Consejeros en lengua española y os quiero recordar que si queréis estar actualizados, queréis tener contenidos disruptivos de excelencia, no olvidaros de suscribiros a este canal y de activar las notificaciones en la señal que aparece en la capa de este vídeo. Hoy tengo el privilegio y el placer de traer a un invitado muy especial, una persona que tiene 25 años de trayectoria como empresario, como emprendedor, como alto ejecutivo, que ha pasado por diferentes países y que para mí es un privilegio tenerlo aquí porque además es un gran amigo mío. Hoy nos acompaña Francisco Vera. Él es presidente y fundador de Alvidania Group, que es un family office, que él nos contará específicamente cómo está estructurado. Él además es presidente de Aridan, una empresa brasileña fundada con el objetivo de desarrollar proyectos de estructuras, obras, construcción, mantenimiento en diferentes etapas del proceso. Además de esto, también es presidente de Paraty, una empresa especializada en estacionamientos, en servicios al sector automotivo, con base en Madrid. También, además, dentro de este currículum tan maravilloso, es presidente de Hudson, una consultora especializada en asesoría de servicios financieros, fusiones y adquisiciones y toda la consultoría estratégica que es necesaria para este tipo de operaciones. Y finalmente, bueno, entre otras cosas, también es presidente con sede en España de Data Concursal, que es una empresa que ya ha tenido más de 50 operaciones en concurso de acreedores, en valuations y en servicios de asesoría también financiera para todos estos proyectos donde había que tener una visión mucho más allá de las necesidades que estaban aconteciendo en sus respectivos negocios. Para mí es un honor. Bienvenido entre nosotros, Francisco Paco. Entonces, bienvenido al podcast Los Consejeros. Pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en la casa de un amigo, que siempre es muy agradable, y especialmente tú, que con lo bien que estás haciendo las cosas, con la pasión que le pones a todo. Y bueno, un placer ser tu amigo primero y un placer estar aquí con vosotros. Quisiera también, es importante para que vosotros lo sepáis, que toda esta trayectoria de 25 años viene acompañada con una parte de formación. Paco se ha preocupado mucho en que toda esta trayectoria esté acompañada de un nivel académico de excelencia, ¿no? Paco es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y además tiene infinidad de programas de Senior Management Programs en Harvard. Tiene programas de especialización ejecutiva en la London Business School de Inglaterra y ha pasado por otros programas que también que acompañaré en el link del podcast, acompañaré un poco su biografía, su trayectoria, para que podáis acompañar. Además es miembro del Círculo de Economía de Cataluña, es miembro del Círculo Ecuestre Cataluña, pertenece a varias asociaciones y bueno, ha tenido una extensa trayectoria. Me gustaría, Paco, ¿por qué estás en Brasil? Y cuéntame, de toda esa trayectoria, un poco amplía esa presentación que he hecho con todos esos puntos tan estratégicos a nivel del globo y estás en Sao Paulo. Pues empezando un poco por el final, quizás, ¿no? Que es tu primera pregunta. ¿Por qué Sao Paulo? ¿Por qué Brasil? Pues bueno, un poco por todas las cosas que yo suelo ser. O sea, yo soy una persona muy apasionada en lo que hago, apasionada con las personas con las que estoy, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Vivo mi vida con pasión. Porque yo descubro Brasil en el 2017 cuando soy el administrador mundial
de un grupo de grandes infraestructuras en el mundo, del grupo Isolux Corsan. Teníamos actividades en 53 países y tocó hacer una reestructuración de todo el grupo importante. Lógicamente, como te puedes imaginar, teníamos en aquel momento digamos una base de activos muy potente que teníamos que proteger y teníamos que reestructurar, y una de las primeras era, o la fundamental, era Brasil. Teníamos una inversión aquí de casi 3.500 millones de euros. En Argentina teníamos 1.200, una cosa así. Un riesgo vivo para la banca de más de 1.700 millones de euros, unos 8.000 millones más o menos en reestructuración. Es decir, era un gran proyecto para mí y un gran desafío. Y lo primero que hice fue estabilizar Argentina. Argentina teníamos mucha más crisis, teníamos las grandes infraestructuras del país, y Mauricio Macri, presidente en aquel momento, pues la verdad es que trabajamos con él muy bien para poder resolver todos los problemas que tenía el país y la protección de los activos que el país también necesitaba. Y a partir de ahí, una vez en los primeros 3 meses, me enfoqué en Argentina y luego me vine a Brasil, me tocó Brasil. En Brasil también teníamos negocio, infraestructuras, de energía mucho, 6 líneas de transmisión activas. ¿Qué te voy a contar a ti de Brasil? Es que Brasil enamora, ¿no? Brasil enamora la naturaleza, la riqueza, ¿no?, natural que tiene. De Brasil te enamoras de la gente, de cómo son. Nosotros, que somos europeos, venimos de una sociedad en la que la gente, por lo menos es mi percepción, vive entristecida, vive reflejando que todo va mal o que no va tan bien como podía ser. Sin embargo, en Brasil yo descubrí personas que, les fuera bien, les fuera mal, les fuera regular, vivían siempre con una sonrisa, con un espíritu emprendedor, con un espíritu de sobrevivencia, ¿no? Y luego, ¿qué te voy a contar? Pues dentro de eso, pues yo me enamoré de una brasileña, me acabé casando con una brasileña. Y entonces, pues nada, pues me vine para aquí y he disfrutado todos estos años. Y mi trayectoria, decías, ¿por qué mi currículum? Mi currículum también es que a veces yo me pongo a leerlo y caramba, y me cuesta reconocerme, ¿no? Sí. Es decir, todo esto, ¿sabes? Yo siempre digo, son años, ¿no? Los años es lo que hay que llenarlos. Claro, exacto. Efectivamente, cuando tienes 28 o 30, pues claro, te ha dado poco tiempo a poder hacer algo, como mucho un MBA o algo así, pero como mucho, ¿no? Pero claro, yo ya tengo muchos años, 55, y entonces me ha dado más tiempo. Y tengo una curiosidad intrínseca por saber, por conocerme, por adaptarme. Me encantan los idiomas, quiero decir, hablo 5 idiomas, me encantan, y es por esta, digamos, necesidad que tengo esencial por comunicarme, por aprender, por saber más, y también por ser diferente. Ahí hay un hecho diferencial que siempre no me gusta para nada. Cuando todo el mundo sabe lo mismo que yo, aunque sea más o menos lo que sea, pienso, estoy en mal sitio, tengo que aprender otra cosa, tengo que aprender más. Seguro que hay algún sitio donde hay cosas nuevas, personas nuevas de las que aprender, o lugares de los que aprender. Me encanta viajar, se aprende muchísimo viajando, se aprende muchísimo viendo lo que se hace en un país y en otros no, cómo hacen las cosas. Entonces eso... Tengo una inquietud personal, seguiré estudiando, no sé, ahora estoy pensando en estudiar ciencias políticas, como el mundo está tan complejo en ese sentido y están cambiando tanto los modos y las técnicas políticas hoy en día, pienso, bueno, pues quizás podría estudiar, como leo mucho pues, sobre eso. Yo creo que además para los empresarios, para los consejeros, ¿no? En esta Board Academy, ¿no? que tenéis, es fundamental leer primero, es fundamental leer. Es fundamental leer sobre una base técnica. Lógicamente hay que aprender de management, hay que saber las nuevas técnicas de marketing, hay que saber las nuevas técnicas de relación de personas, de humanización de las compañías, lógicamente de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. De todo eso hay que saber y estar al día como consejero, como directivo. Sin embargo, es mucho más importante para mí, mucho más importante, muchísimo más que eso incluso, el leer sobre la vida, sobre las cosas, leer sobre lo que pasa, intentar entender lo que está pasando en el mundo, las complejidades del mundo, de las regiones, de las personas, cómo cambian los modos de relacionarnos ahora, que no tiene nada que ver con el modo en el que se relacionaban nuestros padres. Ahora las personas, Marcelo, mira, leía
En nuestra época, nosotros que ya hemos pasado los 25 o 30, nos relacionábamos pues eso, con los amigos del colegio, en las discotecas, en los bares o restaurantes, alguno en la iglesia, en un porcentaje menor, ¿sabes? Donde hacías deporte, y ahí se relacionaba. Ahora el 60% de las relaciones interpersonales se producen en redes sociales o en aplicativos. Entonces, claro, se producen en un entorno online, en un entorno virtual. Y eso es una realidad, eso lo podremos criticar, a uno le gustará más o menos, pensará que es más deshumano o que es, no sé, que estamos perdiendo esencia, tal. Pero es una realidad, entonces tendremos que adaptarnos, como tendremos que adaptarnos a las guerras, tenemos que adaptarnos a las crisis. Yo me he dedicado toda mi vida a la crisis empresarial. Para mí hablar de crisis personal, empresarial, profesional, pues es un desafío. Es mi día a día. Entonces, quiero decir, no... Dice, Juanma, pero ¿cómo puedes estar tomando esas decisiones tan de tal con gobiernos o con presidentes o con ministros o con no sé qué? Como si estuvieras hablando con tu primo en una fiesta familiar. Pues no me impresiona, ¿no? Quiero decir, y al final yo creo que eso también lo da la edad, ¿no? Como decías antes, te lo da la edad, te lo da la experiencia. Pero tengo siempre una ambición, una actitud de conocer al otro, de intentar qué pasa. Tanto en Londres y especialmente en Harvard, que tiene los mejores programas de negociación del mundo, tengo que reconocer con humildad que no se me da mal. Y no se me ha dado mal porque he aprendido mucho de muchísimas personas. Me ha tocado negociar muchas cosas y con cierta dificultad. Y he aprendido mucho, equivocándome, metiendo la pata infinitamente, y entonces he aprendido. Entonces ahora, pues con el tiempo, pues no se me da mal salir de los problemas, no se me da mal. Con esa empatía, ¿no? Y bueno... Pues, Yo, si me permites, Paco, y te lo voy a decir en máxima confianza, porque yo sabes de mi admiración por ti, porque me siento muy identificado, porque en el mundo de los negocios hoy en día todo el mundo decía, ¿qué es lo más importante en los negocios? Es la confianza. Y yo les digo, no es la confianza se genera por el conocimiento. Si tú tienes conocimiento y lo muestras en ese negocio, lógicamente generas confianza. Y ese conocimiento, tú has ido siempre atrás de mejorar, de ser disruptivo, de tener esa visión, de unir puertas, personas, absolutamente de culturas diferentes, lo que es el cross intercultural links, ¿no? Pero a partir de ahí, yo lo que sí me apasiona oír de ti, que a pesar de que tienes una personalidad, un liderazgo muy, muy pronunciado, muy fuerte, es importante, es como en esta nueva economía hablamos de ecosistemas, que son esas conexiones, diferentes negocios. Y yo siempre digo que hay que pasar de los ecosistemas a los ecosistemas. Y tú eres un claro ejemplo, y de verdad, y te pongo muchas veces en mis conferencias, en mis clases, te pongo un ejemplo porque estás siempre en ese pensamiento socrático, que no lo sabes todo. A pesar de que sabes mucho, no lo sabes todo, pero que vas atrás de ese conocimiento, ¿no? Y aprovechando ese hilo, que estoy por aquí, que has hablado de geopolítica, y a mí me apasiona, Brasil tiene 3 oportunidades, que siempre dicen que es la vez de Brasil y nunca llega, ¿no? Y Brasil es la primera economía de América Latina, la segunda es México, y yo estoy viendo mucho, ya tengo la visión América Latina, porque muchas de las empresas y empresarios que han venido aquí dicen que sus inversiones ya están enfocadas en América Latina para los próximos 20-25 años, ¿no? Entonces, dentro de esa geopolítica donde Brasil tiene una oportunidad en seguridad alimentaria, en transición energética, innovación, tecnología, ¿cómo lo ves con relación a esos acuerdos bilaterales, tanto con el Mercosur como la Unión Europea, con México? ¿Cuál es tu opinión con tu trayectoria y tu experiencia, Paco? Yo, primero partiendo de la base de que soy un enamorado de Brasil y por lo tanto mi opinión sobre Brasil es siempre sesgada. Y así lo será, no me voy a corregir, no voy a cambiar. Lo sé, eres un activista brasileño, eso es, como entonces, yo. No, eso no lo voy a cambiar. Oiga, se equivoca usted, muy bien, tengo derecho a equivocarme, pero no quiero dejarlo. Por otro lado, ¿qué es lo que creo de Brasil? Brasil es un país de oportunidades. Es un país que tiene una riqueza natural de activos, que tiene una sofisticación financiera que no tienen, precisamente por ese jeito brasileño. ¿Sabes? Ese jeito brasileño que en algunas cosas puede tener ciertas repercusiones negativas, en otras también es siempre muy aspiracional a hacer cosas
diferentes, a intentar explotar realmente esas posibilidades que el país también tiene y luego fundamentalmente tiene una base muy potente que es el agronegocio, que realmente pues es que Brasil alimenta al mundo, o sea que entonces eso es una realidad. Y entonces potencialidades que tiene Brasil, todas tendría en desarrollar. Le falta, por ejemplo, tiene muchísimo, un campo muy grande desde mi punto de vista de crecimiento industrial, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los desafíos? Exacto. Pero claro, desde mi punto de vista sería el desarrollo industrial, porque un desarrollo industrial te da una base que sería, digamos, paralela al agronegocio, ¿no? De sostenibilidad en momentos de crisis, en momentos en los que la política no actúa bien, en momentos en los que puede haber una crisis mundial derivada de una pandemia, de guerras que afectan al comercio mundial, a la logística, etcétera, y a la producción. Eso es muy importante tenerlo en el país. Lo vimos en la pandemia. No teníamos mascarillas, no teníamos oxígeno, no teníamos nada. Tuvimos que comprarlo todo de forma muy rápida. Y le pasó a muchos países del mundo, incluso a países que deberían estar más industrializados y no fue suficiente. Entonces yo creo que ahí hay un gran recorrido, hay un gran recorrido. La industria además paga bien, tiene buenos salarios, los servicios a veces en los altos niveles sí tienen mejores salarios, pero en la parte de abajo, que es de la pirámide, ahí hay muchos y tienen salarios menores. La industria paga siempre mejor, la industria farmacéutica, la industria química, etcétera, pues son industrias que tienen un poco más de riesgo, tienen salarios más altos y eso contribuye al consumo. Y ese consumo contribuye a crear una clase media que realmente es la que le da el motor y la velocidad al país. Eso yo creo que le falta y habría que hacerlo. Y luego, un poco mi percepción es que en Brasil se hacen a veces las cosas al revés. Y es que esta ciudad como São Paulo, ¿no? O sea, llena de edificios, de todo rascacielos, etcétera, y dices, si pensamos que en el mismo espacio donde hay hoy un rascacielos de, ¿cuánto? 50 andares, 50 pisos, en las que hay 2 por planta, 100 apartamentos. De los 100 apartamentos, vamos a decir que viven 4 o 5 personas por apartamento. Tenemos ahí 500 personas, o sea, tenemos 5.000 personas. O sea, es mucho dinero, 500 personas. Son muchos servicios que hay que atender de luz, de tratamiento de aguas residuales, de la propia agua. Entonces, todas esas infraestructuras, la ciudad las construye, pero sin la infraestructura previa. Entonces tenemos un desarrollo urbanístico maravilloso, con un mercado en el que, oye, invertir en real estate en São Paulo, pues oye, y en otras ciudades de Brasil, pues tiene unas rentabilidades que son aceptables, son buenas, pero tenemos un déficit de infraestructuras brutal. Un detalle que siempre explico yo, y lo explico en todo el mundo: una ciudad con São Paulo, para mí de las mejores ciudades del mundo, de las más pobladas evidentemente, eso no es opinión, y tenemos una red de energía dentro de la ciudad que no está soterrada. O sea, tenemos los árboles y por los arbolitos tenemos aún aquellos palos que nosotros nos acordamos que teníamos en Europa, en España y en todo el mundo, ¿no? Para distribuir la energía eléctrica. Y ahora en São Paulo, en el siglo XXI, sigue teniendo eso así y no es posible. Y no es posible arreglarlo por un sistema legal, por un sistema jurídico, político y de influencia que no se decide a tomar decisiones. Eso lastra el país. La toma de decisiones es muy difícil. Este es un país en el que el sistema jurídico-político impide muchas veces el desarrollo económico del propio país, económico y social del país. Es muy bloqueante. Es muy bloqueante. Es difícil para los directivos. Tú lo conoces. La toma de decisiones en Brasil para los directivos añade muchísimos más riesgos que los directivos que tiene un homólogo en cualquier otro país. Y por eso, quizás, pues a nivel de salarios y tal, pues en Brasil los ejecutivos tienen salarios superiores a otros países del mundo, porque es verdad que asumen riesgos que no se tienen en otros países. Y aquí es arriesgado, es mucho más arriesgado ser ejecutivo de una gran compañía en Brasil que serlo en Argentina, o que serlo en Colombia, o que serlo, ya no te digo, en Estados Unidos o en cualquier país de Europa. Es complicado. Pero bueno, oye, se trata de formarse, de aprender ese sistema y de navegar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Paco. Aquí que estamos en Bora Academy formando consejeros y personas que tienen que entrar en los consejos,
y que las empresas pasan yo siempre digo que las empresas tienen tres posibilidades, o van a quebrar, que la mayoría van a cerrar, o van a tener una sucesión, transición, o van a ser adquiridas o se van a fusionar, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva economía hay unos desafíos. Fíjate lo que me estás diciendo, que en Brasil asumir un ejecutivo, una empresa, tiene una serie de riesgos. Ni te cuento el consejo de administración o un consejo consultivo, que estás en la torre de control, la cantidad de conocimientos, la cantidad de sensibilidades que tienes que tener para tú poder estar en esa torre de control y traer las mejores prácticas en el gobierno corporativo. Y quiero aprovechar ahí, en todo lo que te estoy diciendo, dentro de tu trayectoria donde te has formado en Europa, en España, y luego has buscado las mejores educaciones ejecutivas de programas, y yo comparto contigo, porque incluso mis hijos se han educado en la escuela británica a nivel de base, y quiero que luego tengan una visión en la escuela americana a nivel ejecutivo. Esa es mi visión, mi experiencia, pero me gustaría saber, ¿por qué tú elegiste también esos dos polos? ¿Qué es lo que trae uno? ¿Qué es lo que trae otro? ¿Qué es lo que podemos aprovecharnos en este tipo de educación en Brasil? Porque Brasil mira mucho hacia Estados Unidos y no todo debe estar allí, y me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque tú has estado en dos de las mejores instituciones del mundo, en Europa y en América. España tiene también un nivel bueno, ¿no? Tiene IES, tiene Claro. SADE, tiene dos grandes de escuelas de negocios que están funcionando muy bien y que forman a miles de ejecutivos cada año. Londres, Reino Unido y Estados Unidos tienen son dos estilos que compiten entre sí. Son dos estilos que compiten entre sí. Son las escuelas de negocios compiten entre ellas, compiten bien. Es verdad que el Reino Unido, en ese sentido, es un poco más lento. Es más lento, tarda un poco más en ofrecer al mercado programas que lógicamente estén actualizados con el momento. Un ejemplo, en Harvard, en el programa, en el OPM, Owners and President Management, en la unidad primera, en la Unit 1, dura 3 semanas. En la primera semana, en clase de mercados globales y geopolítica, la primero estudiamos el éxito político y económico de Singapur. Singapur, un país pequeñísimo, inexistente en el mundo, cuesta localizarlo, pero es que cuesta verlo, o sea, no solo localizarlo, verlo. Sí, sí. Y es uno de los grandes países, es una de las grandes potencias mundiales hoy. Y eso se ha hecho con una decisión política y con una técnica política muy clara y económica, lógicamente, ¿no? La segunda semana estuvimos viendo India, precisamente, cuál era el éxito también sociopolítico-económico de India. Y en la tercera estuvimos viendo Rusia, llegando a estudiar cuáles eran los amigos del colegio de Putin. Y vengo eso a decir por lo que has dicho tú de los datos. Los datos son muy importantes. Y de política todo el mundo habla. Y de economía todo el mundo habla. Y de empresa todo el mundo habla. Sin datos. Y me vas a perdonar, pero al final acaba hablándose un poco un bullshit thing, ¿sabes? O sea, es una tontería generalizada que todo el mundo habla, que acaban hablando estereotipos. Oye, pues está muy bien, pero hay que bajar al dato, demuéstrame lo que dices, ¿cómo es eso así? ¿Es así realmente o no? Porque si no, vamos adoptando una especie de inercias que las cosas son así, hablamos de una manera súper superficial y las empresas no funcionamos así. Las empresas somos proceso, trabajo, dato, ensayo, error, y eso se hace sobre la base de los datos, no se hace sobre otra base. O sea, tú no te vas a un país decidiendo, mira, es que me gusta el sol de Brasil, voy a llevar mi empresa y mis inversiones a Brasil, y cuando llegue a Brasil e invierta 1.000 millones ya veré a qué los dedico. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Eso funcionará pues para hablar de fútbol o para hablar de otro tipo de cosas, pero no en la empresa, ¿no? Entonces, te explico lo de estas 3 cosas que estudiamos desde el colegio y de Putin y otras muchas cosas que fuimos para adelante, que verías que con los datos se entienden muchísimas más cosas. Hay un libro ahora excelente que te lo recomiendo a ti y a todos tus oyentes, que es War,
de Woodward. Woodward no ha fallecido, uno de los 2 periodistas que descubrió el Watergate, que provocó la salida de Nixon del gobierno. Pues ahora acaba de escribir un libro interesantísimo que se llama War, Guerra, que habla de las 2 guerras que tenemos ahora ongoing, las que tenemos ahora en el mundo, ¿no? La guerra de Rusia con Ucrania y la guerra que está sufriendo Israel con los ataques terroristas de Hamas y de Hezbollah, y etcétera, ¿no? Interesantísimo. Pues son fundamentalmente datos. Uno piensa que es una historia con opiniones de no sé qué, y vas viendo que Woodward va relatando reuniones que se produjeron días y horas, personas que asistieron a las reuniones, etcétera, cuál fue la consecuencia, otras personas, reuniones que se hicieron por detrás, que hicieron los servicios de inteligencia, y todo eso son datos. Y con los datos las personas podemos tomar decisiones. Y no con informaciones. Mira los medios de comunicación hoy por hoy. No dan datos. Dan solo opiniones, porque no quieren informar, no quieren que tomemos decisiones, quieren que digamos lo que hay que decir. Y todo lo que no sea eso es fake news. Y ahora los estados se van a dedicar a decirnos lo que es correcto pensar y lo que no. Y ahí vengo otra vez, a mí lo que digo, que me gusta mucho leer, porque me inspiró muchísimo, el último libro de Harari, Nexus. Intentad leerlo y veréis cómo han evolucionado los sistemas y los mecanismos de comunicación de cosas desde que hace 75.000 años que el hombre está en la Tierra. Cómo hemos ido cambiando, cómo nos transmitimos la información, quién es el dueño de la información, cómo la transmite y con qué intención. Entonces, es muy interesante verlo y te das cuenta la intención específica muchas veces que están teniendo ahora los medios de comunicación grandes, ¿no? Los establecidos, porque se encuentran que un Marcelo Rivas con un móvil en un restaurante puede postar que en la mesa de al lado está fulanito, cuando en la televisión del país están diciendo que esos dos no tienen nada que ver, que nunca se han visto y que no van a hacer nada, y que por lo tanto el que diga eso va a ir a la cárcel. Y tú haces una foto y dices, eso es mentira. Entonces, claro, están aquí al lado, están hablando y riendo, ¿no? Entonces, claro, la información, la verdad, ahora es complicada y está habiendo una lucha muy grande de los estados, de los gobiernos, de los medios de comunicación, digamos, estatalizados, de intentar controlar la información y el free speech, ¿no? Esto que ahora Elon Musk o en Estados Unidos vamos a ver, esa defensa. Esa defensa yo la compro, esa defensa es la que nos permite a las personas y al mundo y en las empresas vivir, es la libertad de expresión, es que es la libertad de opinar respetando al otro, pero sin que te obliguen a pensar de una determinada manera. Tú puedes pensar y estás en todo tu derecho a pensar que lo que hizo Hitler te parece bien. Tienes todo el derecho a pensarlo. Eso es libertad de expresión. Lo que no puedes es hacer cosas que justifiquen lo que ese salvaje llegó a hacer en el mundo. Eso no puede ser. Pero que tú lo pienses, puede ser. Que tú pienses asesinar a cualquier otro, eso puedes pensarlo. El pensamiento no vale nada. Y tu opinión es tu opinión. No pasa nada. Lo que no puedes opinar haciendo apología de... Pero tú puedes opinar, tú puedes dar tu opinión. Oye, mira, yo lo veo así, lo veo tal. Lo que no puedes es intentar vender que aquellos actos fueron justificables. Eso no. Entonces... Hay mucho por aprender, hay mucho... Y vuelvo otra vez que tiendo a dispersarme, a veces quiero explicar demasiadas cosas. Está perfecto, Paco. Estados Unidos y Londres. En Londres hay un biais, en Reino Unido, muy financiero. El mundo se trata desde y así lo era en Estados Unidos al principio, desde el punto de vista, en Londres hay mucho orientación hacia las finanzas. Ahí se trata muy bien. Yo aprendí finanzas, caramba, y es una muy buena escuela de negocios, pero recuerdo la primera vez, yo tengo mi family office, yo vengo además de, mi padre era un pequeñito empresario, hecho a sí mismo, entonces vengo de la empresa familiar, invierte con unos criterios mucho más a largo plazo, con menos riesgo, en un mix, digamos, de equity y deuda mucho más, menos arriesgado, con menos deuda. Entonces hay unos criterios de la empresa familiar que son los que son, por eso duran lo que duran, y etcétera, etcétera. Y llego yo a Londres, ¿sabes? Más jovencito y tal, con mi aspiración de que había aprendido mucho finanzas en el IES en España,
Y en un caso de estos que decíamos que teníamos que criticar, opinar sobre cuál era el mix de equity y deuda que tenía un grupo, para si le permitía afrontar una serie de inversiones a futuro, si la empresa iba con más riesgo o con menos riesgo. Bueno, y yo levanto la mano como los niños en la escuela diciendo, profesor, esa me la sé, ¿sabes? Y entonces levanté la mano y diciendo que el mix tenía que ser con lo que yo había aprendido. Hablamos con lo que hemos aprendido, ¿no? La teoría. Con la teoría y con lo que tú has visto y con lo que sabes. Entonces digo, no, tal, el mix tiene que ser así conservador. Y dice, no, señor Vera, se equivocó usted. No. El éxito de una gran compañía, la mejor compañía del mundo, la ideal, sería tan ideal que tendría que poner 0 equity y 100% deuda. Porque cada euro que tiene que poner un empresario, en cierto modo, es una desconfianza sobre el proyecto que le pone la deuda. Piénselo usted desde ese punto de vista y diré, amba, fíjese usted, igual hasta tiene razón. Fíjese, porque son los bancos, es la deuda la que te dice, no, usted tiene que poner un 30 de equity, si no, no le damos. O le financiamos no sé qué, o yo pongo no sé cuánto. Al final, ese equilibrio entre equity y deuda se da. Y entonces yo empecé a pensar un poquito así, a intentar ver los proyectos cuando reestructuraba, intentando cuáles eran las alternativas que uno podía hacer para que al final financias tus proyectos. Y un gran empresario, amigo mío español, me dice, Paco, si el éxito de las inversiones es no poner un euro, si no poner nada, cuando tienes que poner, y dices, caramba, pero ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace, se hace teniendo otras cosas que no sean dinero, que sean activos, ponerlos en valor, tener conocimientos, hay muchas cosas que se pueden poner en valor en un proyecto, ¿no? Y al final ensamblar. ¿Qué te voy a contar de ti? Que tú en eso eres uno de los grandes players en eso, ¿no? Y pues ya sí, entonces Londres muy enfocado hacia las finanzas, pero porque son una sociedad súper estructurada, son una sociedad que necesita el orden, son una sociedad que hacen colas. Los ingleses hacen colas para todo, y se ponen en la cola y la cumplen, no se la saltan. Y se muere la reina y la expresidenta, la primera ministra del Reino Unido hace 10 horas de cola para rendirle honores en el funeral de la reina. La expresidenta no se salta, que podría. Protocolo, claro. Podría haber cogido un fast track y haber sido por otro lado. David Beckham se puso al lado y me hizo sus horitas de cola como hacen todos los ingleses. Esto a los latinos se nos parece una aberración. O sea, pensamos que son gente que alguna cosa les pasa en la cabeza, porque los latinos vemos una cola y lo primero que vemos es: estos no se enteran. Tiene que haber aquí un fast track. Y ya vemos que no hay ningún latino en el mundo que se coloque en una cola. Intenta irse al principio, intentar ver primero qué es lo que se vende por allí, a ver qué es lo que hay y a ver cómo puedes saltármela. Si te la saltas de una manera o de otra, sino diciendo que tu padre viene de no sé qué, o que tú vas a pagar ahí a no sé quién, o que a ver cómo lo puedes hacer. Esa es nuestra manera de actuar. Entonces es distinta. Ellos son muy ordenados, muy estructurados. Son sociedades donde las instituciones funcionan, y funcionan con un bipartidismo que les da muchísima estabilidad. Por ejemplo, tú ves, ¿no?, los Tories y los Labour. Ellos se van alternando en los gobiernos, creando cuestiones que son inapelables, que todo el mundo acepta que son cuestiones de Estado. Y eso es lo que da capacidad de crecer, da estabilidad, y eso es lo que da. Los países que tienden a fragmentar su sistema político, lógicamente fragmentan su potencia, su potencial económico y lógicamente político, porque al final no nos olvidemos, la fortaleza que tiene un presidente de gobierno depende del PIB de su país. O sea, no depende de otra cosa. Por mucho que a veces tengamos personajes políticos de primera línea que piensen que porque ellos son más inteligentes, bonitos, guapos, barbudos o lo que quieras, pues van a tener más aceptación en el mundo. No es verdad. O sea, no. Se tiene, si tú eres Angela Merkel y llevas una mochila cada vez que entras a una tienda, una mochila de 4 trillions de PIB o de 4,6 trillion de PIB, pues la gente te escucha. Claro, si tienes 0,2, pues la gente te escucha menos. ¿Me entiendes? Y si tienes 25 o 26 trillion como tiene Estados Unidos, pues eres el dueño del mundo y ya está, y nadie te lo discute. ¿Me entiendes? Entonces, luego, Estados Unidos
Estados Unidos, desde mi punto de vista, está evolucionando bastante. Tiene ese punto business oriented, pero lo vende mucho mejor. Se preocupa por venderlo mucho mejor. Y lo venden bien. Y tiene un apoyo mucho más fuerte, ahí sí que yo lo veo, en esa alineación entre los datos y el marketing. Entre cómo resuelvo la verdad y luego cómo la vendo. Ahí ellos son muy buenos. Ahí los americanos hay que reconocer que son muy buenos en eso. Y los latinos, pues es que vivimos bien, somos buenos directivos. O sea, yo creo que somos. Yo a la gente le diría que la carrera de directivo es fenomenal. Pero no, porque tenemos mucho, lo hacemos muy bien, tenemos muchísimas habilidades, tenemos muchísimas más habilidades que cualquier ciudadano de cualquier país anglosajón, claramente. Tenemos muchas más habilidades personales, somos hacia afuera, nos gusta establecer relaciones de confianza. Eso quería profundizar ahí. ¿Qué habilidades, características, qué re-skills o upskills recomendarías o son necesarios en esta nueva economía, en todo esta visión que nos has explicado, Paco? ¿Qué recomendarías? ¿Hacia dónde tendrían que profundizar con esta visión en esos conocimientos que ya en Bora Academy, y quiero deciros a vosotros, estáis viendo que los insights que está trayendo Paco Vera a nivel de lecturas, a nivel de visión, de diferentes puntos de vista, de diferentes educaciones, diferentes culturas, son importantísimos. Y aquí en Bora Academy traemos estos conocimientos disruptivos, esta visión absolutamente hacia la nueva economía. Pero Paco, volviendo un poco a esa pregunta, tú estás hablando del directivo latino, consejero latino, ¿qué es lo que tú recomendarías a nivel de conocimientos y también luego a nivel de habilidades y de talentos? ¿Dónde profundizar? ¿Qué es lo que tú nos darías como insights? Yo creo que lo que profundizaría primero al alumno potencial. O sea, el alumno potencial debería estar intentando inscribirse y participar de aquellos programas que les den visiones diferentes y muy prácticas. Muy prácticas. No dejarse llevar por el lenguaje abstracto, el bullshit que yo siempre... ¿Sabes? Hay un lenguaje de directivos del management que es la leche, que es muy bonito y además te lo dicen en inglés y tal, que siempre pues parece que el inglés es como un poquito más de primer nivel, cool. Y cuando hablamos en español pues parece que es otra cosa, o cuando en portugués, ¿no? En otros. Entonces, yo primero lo que les diría es que estuvieran viendo aquellos programas que son diferentes y que aportan cosas diferentes, en los que participen personas que sean diferentes, en donde se digan cosas que sean diferentes a las dichas y donde pueda ir gente, uno mismo como alumno potencial, que él mismo se considere diferente y esté dispuesto a aportar. Es muy importante para mí en los programas la gente, muchas veces más que el propio, no que los profesores, si no me van a crucificar y me van a matar, pero es muy importante cómo se configuran los alumnos de un programa, porque la interacción entre esos alumnos del programa es clave, y eso los americanos lo hacen infinitamente mejor que los ingleses, y ya no te digo que los latinos, para eso pensamos que, bueno, no, ya fluirá. No, señor. A usted no le admitimos en el programa porque tal, o si le admitimos en el programa, le metemos en este subgrupo porque tal y no sé qué. Y a usted le meteremos en el otro programa porque vemos que si no, tiene un bias de no sé qué. Y la participación de las mujeres, bueno, luego déjame 5 minutos sobre lo de la participación de las mujeres porque me parece interesantísimo. Y ahí hay que colocar una cosa porque ahí hay mucha tela que cortar. Entonces, esa inquietud siempre. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener el directivo? Primero tiene que formarse. Por eso digo que la formación tiene que ser buena, de calidad, con buenas instituciones, con gente reconocida. Que no hablemos de montajes, de gente que al final acaben queriendo no dar una educación de calidad o pasar muy por la superficie. Hay que bajar los datos. Hay que enseñar al directivo que esto es dato,
Que es que no, es que parece que por el principio de Peter, ¿no? Que al final van subiendo y al final llegamos a la máxima incompetencia y entonces uno está ahí y dice, si yo no sé hacer de CEO, si yo era, ¿me entiendes? Si yo no sé, ¿me entiendes? Si yo era un gran director financiero, macho, si es que yo sabía de esto, y entonces ¿qué pasa? Que el CEO se pone a enredar con el director financiero, a decirle lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y total que es un desastre en empresa. El director financiero se desmotiva, piensa que ya está topado y que por lo tanto tal, y se pira. Y entonces cada vez tiene peor departamento de finanzas y la compañía se va al traste. ¿Por qué? Por culpa del CEO. Porque está en mal sitio. El CEO tiene que hacer de CEO. Y un CEO tiene que formarse en ese sentido, en datos. Tiene que saber hacer las cosas. Y luego liderar personas. Y luego, ¿cómo se lideran personas? Ahí está la madre del cordero. Ahí está la madre del cordero. ¿Cómo lideramos personas? Pues se lidera personas primero con autenticidad. Hay que ser auténtico. No te lo puede enseñar una escuela. A la escuela tienes que ir ya de casa auténtico. Como te quieras modular demasiado, quieras navegar, la gente te ve y ahí no. Ahí el directivo no funciona. Porque es que no sigue la gente. Entonces no sigue la gente. Entonces, autenticidad. Luego, otra cosa que tenemos que tener es cómo gestionamos las dudas. Cómo gestionamos aquellos miedos que tenemos como directivos. Y cómo nos preparamos para eso. Hay que prepararse para la gestión del miedo, de lo que más daño te hace, de lo que más te duele. Si como padre lo que más te duele sería perder a un hijo, pues prepárate, piensa que lo puedes perder y cómo te prepararías para eso. Y en las empresas tenemos que prepararnos para todo ese tipo de cosas. Y luego, datos, lógica, ese pensamiento de que tienes que hacer. Entonces son tres cosas, es una pirámide, en la parte de arriba tienes siempre la autenticidad, al menos para mí, la mía yo la pongo arriba, seguramente porque es la que yo más pretendo, ¿no? Y también barro para casa. Autenticidad, waffles, lo que es un poco esas dudas, esos miedos, y luego el pensamiento lógico, científico, para poder dar datos. Con esas tres cosas, ahí consigues ser líder. Ahí sí que consigues ser un buen directivo. ¿Y cómo gestionas esas tres cosas? ¿Cómo gestionas tu autenticidad, tus miedos y la capacidad de informarte y de transmitir esos datos? Estoy absolutamente de acuerdo. Comentabas el tema de cómo se selecciona, cómo es el proceso de admisión en estas escuelas, incluso en Bora Academy también, porque es muy importante, porque ya no es solo aquello, mucho se habla del networking, ¿no? O sea, el networking está muy bien, que tiene que ser intencional, como lo hacen muy bien los americanos, porque al final impacta en lobby, y eso es es una habilidad que verdaderamente ellos desarrollan muy bien. Pero además del networking, tú has dicho una cosa muy importante, que es que estemos sentados en mesas donde, además de realizar networking, tengamos objetivos y propósitos bastante en común, que al final se complementen y funcione como una gran orquesta, que haya armonía. Esto es muy importante porque nadie me lo había contado hasta ahora, en todas estas entrevistas que llevamos durante todo este tiempo, y es muy importante que nuestros telespectadores encuentren el sentido, porque el latino es muy propenso a realizar un networking que queda por allí y no es intencional, no tiene un propósito, no tiene un objetivo, y entonces es relevante, ¿no? Me parece absolutamente genuino. Y me hablas de una cosa, Paco, que yo te quería, entrando en un tema que en una inmersión de inteligencia artificial decían que las nuevas generaciones se quejan mucho que la inteligencia artificial les devuelve informaciones a veces equivocadas o muy pobres, etcétera, etcétera. Y un gran profesor en esa inmersión donde yo estaba decía: señores, tengan claro una cosa, ustedes, la trayectoria que tienen de 25 o 30 años como ejecutivos, como profesionales, tienen muchas más ventajas porque le van a dar a la inteligencia artificial una información, un contenido, unos prompts mucho más robustos, que ella va a devolver lo que tú le estás dando, y al final son datos, lo que tú estás hablando, Paco. Los datos son fundamentales para hacer planificación estratégica. Claro. Entonces, ¿cuál es tu visión dentro de estas nuevas herramientas, como desafíos también, como oportunidades? ¿Qué crees que es lo que puede ya y que está cambiando? ¿Cómo la podemos aprovechar? ¿Cómo debemos usarla? Entendiendo que los datos son la materia prima, pero los datos tienen que tener toda esa trayectoria que me has hablado, que es inquietud por lectura, vamos a formarnos en instituciones de excelencia,
vamos a reconocer con humildad nuestros errores y queremos aprender, vamos a estar sentados en mesas donde nos sintamos diferentes, especiales y también estemos con personas así. Entonces, ¿cómo ves esta nueva era de inteligencia artificial que sea con relación a los desafíos, oportunidades, en lo que va a impactar? ¿Cómo un consejero tiene que considerar esa herramienta o esa nueva tecnología en su jornada como consejero de administración, ¿no? Pues mira, voy a decir una cosa que seguramente, como muchas de las que digo, son muy disruptivas y muy raras y pueden ser que hasta crueles. Y desafiantes. Y desafiantes, seguro, eso seguro, porque además es lo que pretendo y me encanta generar ese debate. Pues mira, eso va a hacer que el 100% de los CIOs, el 80% de las tareas que tiene un CIO sean absolutamente innecesarias. Innecesarias. O sea, yo me planteé en mi empresa, no es broma, hice un pequeño prototipo para ver si podíamos crear una María, una Luisa, Marta, o ¿sabes? Un bot de estos, de inteligencia artificial, que hiciera todas las funciones del CIO. Todas las funciones, todo. Contestar los emails, dar el criterio, convocar las reuniones, eso todo se puede hacer, esto con la inteligencia artificial lo haces, ¿no? Sí, sí. Claro, y cada vez cuanto más pensaba, y monté un equipito de trabajo para pensar sobre eso, y entonces empezabas y yo les iba metiendo, ¿sabes?, el dedo en el ojo, pero ¿eso no crees que lo podría hacer también la inteligencia artificial? Y tal y cual, porque claro, tú haces las reuniones y te explica el grupo de trabajo tal, te lo explica, y luego ¿tú qué haces? No, pues yo tomo la decisión, ya, pero esa decisión la puede tomar el bot y luego mandar qué es lo que tiene que hacer. Ya, entonces ¿tú qué haces? Y yo le decía, claro, a uno de mis CIOs de una de las divisiones y tal, que montamos el grupo. Y caramba, fue interesantísimo, porque es que no era broma, es que el 80% de lo que hacía yo lo podía sustituir. No es broma. Entonces, ahí está el desafío. Eso no es un problema, eso no tendría que ser un miedo. Eso es un miedo, pero es un miedo para aquel que el 80% de lo que hace es rutinario y lo puede hacer una máquina. Pero, por ejemplo, cambiarte la gasa en una herida después de una operación no te lo va a hacer una máquina. Por lo tanto, las enfermeras van a ser menos sustituidas que los médicos. El 80% de las consultas médicas hoy las hace mejor la inteligencia artificial que cualquier médico del mundo. 80. No es broma. Dice, joder, Paco, no puede ser. Pues sí, lo hace mejor, da mejores consultas médicas o médico. El 20% no, igual te mueres con ese 20%, claro. Igual te has muerto. También forma parte, a veces un 1%, pues alguien que te da la vida o te la quita. Pero hay que pensarlo. Entonces, ¿cuál es mi approach para la inteligencia artificial? Valorar qué es lo que uno hace de verdad, no lo que le gustaría hacer o por qué estás cobrando el salario, sino cuáles son tus funciones desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué es lo que haces en la empresa, en tu día a día, en tu persona? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es sustituible por una máquina y lo que no? Y los CIOs que examinaran eso, o los directivos que examinaran eso, o la gente del board que examinara eso, debería pensarse muy bien si es sustituible o no, si tiene tareas rutinarias o no. Todas las tareas rutinarias son sustituibles, sea desde un médico a un directivo, me da exactamente igual a una administrativa o a una recepcionista, da exactamente igual. No, yo pensé en mi primer approach cuando empecé a leer sobre este tipo de cosas de inteligencia artificial, que esto tenía que ver con la clase social o con la clase profesional. Es decir, los abogados no, los directivos no, pero el tío de la fábrica que está poniendo tornillitos, a la máquina o el robot lo va a sustituir. Pues no tiene nada que ver con que sea de una clase social o que sea un puesto de trabajo en concreto, que sea sustituido porque será sustituido por la inteligencia artificial o un CIO. No tiene nada que ver con eso. Dependerá con si sus tareas son rutinarias o no. Entonces, en ese examen, en esa introversión de cuáles son mis tareas rutinarias o no, todos los CIOs deberían estar ya implementando en sus empresas la inteligencia artificial y poder hacer que ese 20%, que es lo suyo, valga la pena y poner en valor eso, su salario, su impacto en la empresa, su capacidad de contribuir a una mejor sociedad, dar mejores productos, etcétera, etcétera.
Se puede hacer. Ese es el desafío. Ese es el desafío de la inteligencia artificial. No es un miedo. El miedo lo tienen que tener aquellos que realmente no hacen lo que debieran hacer. Y están haciendo convocatorias de reuniones, poniendo a 28 en copia. ¿Me entiendes? Yo recibo menos de 5 correos por día. No recibo más. Y solo contesto a aquellos que empiezan por Paco. Si no pone Paco, los devuelvo diciendo, por favor, se equivoca usted. No es para mí. No, es para que usted esté informado. No, si yo no necesito estar informado. Si usted es directivo, usted haga. Si yo no necesito que usted me cuente si ya le contraté, si quiere le despido y entonces ya me pongo yo, pero que no necesito que me informe. Entonces, este tipo de cosas tenemos que empezar a plantearnos. Ahí están los retos realmente. Y ahí va a analizar qué productos vamos a poderle vender a los clientes, cómo están cambiando las cuestiones del consumo, qué cosas en el consumo se pueden hacer a nivel de logística, de tiendas online, de e-markets, etcétera. Hay inversiones a futuro. ¿Se va a invertir en sanidad o no? ¿Dónde inviertes en sanidad y de qué manera? ¿La sanidad para los ricos o para los pobres? Porque claro, los negocios no son solo o para ricos o para pobres. ¿Me entiendes? Pero a veces pensamos que la sanidad... ¿Y la sanidad para ricos? En San Pablo saben muy bien lo que es hacer sanidad para ricos. O en Brasil en general. Oye, ¿cómo les va? Les va de maravilla. En otros países que no quieren, pues les va peor. Y se invierte menos. ¿Por qué? Pues no se enfocan. Pero hay que pensar desde mi punto de vista en cómo está cambiando el mundo. Cómo está cambiando el mundo, cómo están esas nuevas tecnologías. No es una cosa de ahora. Oye, cuando la revolución industrial pasó exactamente igual. Y eso, si miras los datos en los últimos 200 años... te das cuenta que cuando hay un cambio tecnológico cualquier, el que sea, la imprenta, el proceso productivo, te das cuenta igual. Todas las sociedades siempre han dicho lo mismo. Los puestos de trabajo se van a perder, nos vamos a morir, el mundo va a ser un desastre. Y hay una pérdida de corto plazo y luego te das cuenta que después de esa introducción de cualquier tecnología en los últimos 200 años, siempre ha habido más empleo. Entonces, sabemos, por histórico, que nos podemos tranquilizar, que la inteligencia artificial no es que pasará, estará y estará cada vez más, pero estará cada vez más generando muchos más puestos de trabajo en otros sectores que ahora son muy intensivos en mano de obra, pero que son absolutamente prescindibles. Absolutamente prescindibles. Y eso es lo que los CEOs de hoy, y los presidentes y los dueños de compañías tenemos que empezar a cuestionarnos cuáles son aquellas cosas que podemos cambiar y que las haga un tal. Me decías como, por ejemplo, ¿cómo utilizo yo la inteligencia artificial? Yo a veces le digo, oye, voy a consultar con mi novia, ¿sabes? Porque mi novia es el ChatGPT 4. O sea, yo desde que descubrí el ChatGPT 4, vaya, es que duermo con él, vivo con él, hago todo con ella, que yo la feminizo. Y entonces es todo. Y dices, ¿por qué a veces las preguntas salen como despistadas o hasta equivocadas cuando le preguntas a ChatGPT? El error no está en ChatGPT. Si ChatGPT no se equivoca, porque es pasado, es la información que está, no puede equivocarse, es información. Entonces, te equivocas tú en la pregunta. Eso. Te has equivocado tú. O sea, tú has preguntado una cosa y entonces, como ejemplo, ¿cuánto tardan y qué largas son las preguntas que les hacemos al ChatGPT? Yo el otro día hablaba con mi director, porque una cosa de esto, también yo soy muy me gusta, ¿sabes?, generar ese debate. Y le dije, oye, vamos a ver qué sacas tú de la inteligencia artificial y a ver qué saco yo. Y claro, le pregunté al final, ¿cuánto tiempo has tardado tú en hacer la pregunta? Dice, 1 minuto. Digo, mira, yo he tardado 45 minutos escribiendo. Digo, no puede ser. Dice, sí, me he tirado 45 minutos intentando explicarle, darle los datos desde el punto de vista de la pregunta, de cuál era el contexto, de cuál era lo que yo quería, de cuál era de yo como persona lo que yo quería, de que yo como presidente cuáles eran mis intenciones, mis objetivos. Le hablé hasta de ti, le decía yo a mi director, le hablaste de ti, de cómo eras tú, de cómo luego tú implementando ibas a hacer las cosas, no sé qué. Y después de 45 minutos, allí me dio el plan. Si te lo enseño, te vas a quedar patidifuso. Porque es que realmente lo hace bien. Es que lo hace bien. Estoy de acuerdo. A ver, el tema es la pregunta. Estoy absolutamente de acuerdo, Paco. Es impresionante porque quiero aprovechar la ocasión. Yo tuve el privilegio de ser el mentor de una vicepresidenta global de un banco muy conocido, lógicamente no puedo dar nombres,
que en la planificación estratégica anual para el año que viene colocó las 4 pautas que ellos van a enfocarse, ¿no? Que el cliente es el rey, percepción de valor, escalabilidad y agilidad, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, y tú lo traes muy en esos desafíos del 20 al 80% de tareas que estoy de acuerdo, porque todo lo que se pueda automatizar de los procesos, hazlo. La inteligencia artificial te lo va a ofrecer. Claro. Porque yo siempre digo, y es una frase que traigo mucho a colación, que la calidad se consigue con procesos. Pero si los procesos son muy rígidos, también te provoca que no puedes innovar mucho, no puedes ser muy creativo. Por eso voy siempre que la excelencia se consigue con detalles. Y en esos detalles es donde yo vengo a decir que es la experiencia del cliente, son las emociones. Daniel Goleman, en su último libro, El Gurú de la Inteligencia Emocional, el último libro es Optimal, que él reedita la inteligencia emocional en la nueva era. ¿Por qué? Porque dice que la inteligencia emocional, y ahí aprovecho lo que tú estás trayendo aquí para nuestros oyentes, estará por encima de la inteligencia artificial, la emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir esa riqueza de contenido, de datos, de experiencias, porque el ser humano al final no deja de tener emociones. Claro. Y al final eso es absolutamente estratégico. Y dicho eso, Paco, me gustaría ahora, entrando en un aspecto ya más personal, un aspecto más de tu vida, ¿dónde se ve Paco Vera a nivel personal y a nivel empresarial en esta nueva visión de las próximas? Porque eres una persona que te cuidas, eres una persona con buena salud, eres una persona que tienes muy claro que vamos a estar aquí por mucho tiempo impactando vidas, personas y empresas. ¿Cuál es tu plan estratégico para los próximos años? Pues, hombre, la pregunta tiene su cosa, porque como me conoces, pues tiene su doble vertiente. Pero mira, voy a explicarte sobre eso personal, sobre el impacto que tuvo un libro que leí hace 2 años y algo, de Daniel Scott, es un americano, un economista, y que habla sobre 100 Years Life, la vida de los 100 años. Ese libro me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque es que vamos a vivir 100 años. Y si no vamos a vivir 100 años, tenemos que vivir para poderlos vivir. Por lo menos con la intención de quererlos vivir. Y eso cambia muchísimo nuestras finanzas. Antes, en la época, los nacidos en los años 40 van a vivir sobre unos 83 años más o menos. Nosotros nacidos sobre los 67, 90, 67, 70 y poco, o 65, vamos a vivir 90 y algo. Los nacidos en los 2000 van a vivir 100 años. Entonces nuestra vida, nuestras finanzas tienen que cambiar, porque nuestros padres, nuestros abuelos, por ejemplo, vivían no 83, 70 y pico de años, se morían, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa época, los de esa generación trabajaban 45 años, más o menos, 43 años, ¿no?, de vida laboral, era lo que tenía la gente, nos jubilamos con 65, más o menos, eso no ha cambiado tanto. Trabajaban 40 y pico años nuestros padres, nuestros abuelos, y una vez se jubilaban, a los 15 años se morían. Por lo tanto, podían ahorrar durante 45 años un poquito, no tenían que ahorrar mucho, porque sabían que se iban a morir pronto, en 15 años. Y entonces, pues la gente se moría. La ecuación era 45-15. Luego ya, con nuestra edad, no es así. Nosotros vamos a vivir, si vivimos hasta los 93, quiere decir, y no cambia la edad de jubilación, quiere decir que vamos a trabajar 45 años de edad laboral, igual, porque eso está a los 65 más o menos, eso no ha cambiado, pero ya necesitamos 30 años de vida de jubilación, de vida en la que 30 años, y 30 años que con 65 años, fíjate nosotros cómo estamos, vamos, con chavales de 25 años, con 55 y un poco más, y estamos pelotudos, pero claro, vamos a vivir 30 años más después de esa época. ¿Cómo están organizadas nuestras finanzas? ¿Qué tenemos? ¿Qué ingresos pasivos vamos a tener? Porque con las pensiones no va a dar. Y queremos vivir también
que cada vez ahorramos menos. Por lo tanto, ahorramos cada vez menos y tenemos el doble de años hasta que nos jubilamos. Y luego ya nuestros hijos ya es la bomba. Porque claro, nuestros hijos van a trabajar, van a vivir 45, de vida laboral 45 años y van a tener otros 45, la mitad de su otra vida, sin trabajar, viviendo de pensiones públicas. O, con las pensiones públicas, si tú miras cómo cada vez, al final, por mucho que digan que se suben las pensiones, el poder adquisitivo de las pensiones cada vez es menor. Es obvio, cada vez los abuelos pensionistas viven peor. Eso es obvio, por mucho que los políticos digan que suben al 3%, 2% o el 5%, lo que tú quieras, pero como al final el coste de vida sube mucho más, la inflación sube más, ese poder adquisitivo cada vez se reduce. Y entonces dices, ¿y los jóvenes ahora están dispuestos a ahorrar? Pregúntale a un chaval de 25 años, ¿cuánto está ahorrando? No ahorra nada, se va el final de semana y tal, porque coge un vuelo barato y se pira, y se va no sé qué. Entonces, y tú, después de todo este discurso, te digo, lo que quiero es hacer pensar, si la gente se puede comprar el libro, que se lo compren. Es muy, estas tres más o menos cajitas con tres perfiles, digamos, de personas, según los nacidos, el libro es interesante para pensar. Y yo me hizo reflexionar mucho en mi vida. Y pensé, ¿cómo enfoco mis negocios? ¿Cómo enfoco mi vida personal para poder vivir todo lo que quiero vivir? Porque claro, yo si me pongo a hacer negocios, los negocios o la vida de ejecutivo es desgastante. Es que es desgastante. Que a veces que le parece a la gente que está muy bien, sí, pero a veces pierdes dinero, tienes que viajar mucho, conocer mucha gente, tienes muchísimo estrés, pues estás tomando decisiones todos los días. No es fácil. Y tu cuerpo se desgasta. Y tenemos que cuidarnos más en la comida, ir más horas de gimnasio, o más horas de correr, más horas de deporte, para poder estar como estábamos el año anterior. ¿Sabes? Para no engordar un poquito más, porque nuestro metabolismo se ralentiza. Y ahí entonces me hizo pensar mucho, ¿cómo yo adapto mis negocios, si quiero invertir para tener a largo plazo, y por lo tanto que mis hijos estén dando palmas, diciendo, caramba, mi padre se va a morir, y nos lo va a dejar todo? Y por eso quizás piensan, dicen, pues yo para qué voy a ahorrar si mi padre ya se va a morir y me lo va a dejar todo, ¿me entiendes? Pero no es mi caso, no es mi caso. Yo quiero vivir mis 30 años, ¿sabes? Los quiero vivir muy bien, y entonces yo quiero tener mis finanzas organizadas y mis inversiones las hago para yo, digamos, vivir como quiero vivir. Y yo, para poder pensar las cosas, para poder tener, como tú decías, joder, ¿qué cara tienes? Pues tengo cara, pues porque procuro vivir feliz, y procuro vivir bien, y procuro cuidarme, y procuro tener, digamos, no un estrés por las inversiones, porque sean de largo o de medio plazo y que no me permitan vivir bien hoy. Yo quiero vivir bien hoy. Que gano un poco menos para medio plazo o para tal, que tengo menos rentabilidad de no sé qué. Yo le digo a mi equipo, olvídate. Si perdemos caja hoy, no, tranquilo, no, déjalo aquí, que siempre pueden venir maldadas, pueden venir no sé qué, podemos tener problemas. Vamos a tratar la economía como lo haríamos con nuestro cuerpo, igual la de la empresa, ¿no? Vamos a tratar, no nos descapitalicemos, no pasa nada, es una inversión, tal, macho, mira el valuation, tío, es que hay que ir, hay que ir, no podemos perderla. Digo, espérate, San Ramón, que la cosa no es tan fácil nunca, y cuando alguien te pone la tasa de interés muy alta es porque el riesgo es mayor, y eso está claro. Eso nos lo han enseñado en primer curso. Entonces, mi vida, disfrutar de mi vida, tener tiempo para poder leer, me encanta prepararme, quiero seguir formándome, quiero tener paz, cada vez valoro más la paz, la tranquilidad. Y cada vez hay una cosa que me está viniendo sola y que me está saliendo sola, que es que como cada vez soy más viejo y cada vez hablo más, seguramente pues porque cada vez que como voy aprendiendo cosas, pues las quiero contarlas. Yo no soy nada celoso. En las empresas, cuidado, alerta con el tóxico que se queda toda la información y no la transmite. A ese hay que identificarlo rápido y hay que excluirlo de la organización. El tío que no comparte información, fuera, rápido. Entonces, a mí me gusta compartir cada vez más lo que leo, lo que aprendo. Me parece
me veo mucho, me pongo como objetivo mentorizar a mis propios, a los CEOs de los negocios que tengo. Para mí son un objetivo personal y me lo pongo cada año para que ellos mejoren más incluso como personas. Me decía uno hace poco y dijo, macho, es que me estás cambiando la vida, tío. Ahora bebo menos, estoy más con mi mujer, estoy más feliz, hacemos no sé cuánto, mis hijos ya se han ido, soy más consciente de eso. Digo, bueno, pues me alegro, pues eso que te sirva para ti y que te sirva para la gente, haz tú lo mismo con la directora de no sé qué o con el director de no sé cuánto, intenta hacerlo. Oye, pues está bien, mira, estoy adelgazando. Pues eso para mí me supone un gran reto. Y esas personas felices, yo creo que abordamos mejor los problemas del futuro, los problemas de nuestras empresas, nuestros problemas familiares, que son muy importantes tener una familia estructurada, dedicar tiempo a nuestras familias. Es muy importante. Es muy importante dedicarse a la familia. Bueno, que te voy a contar tú cómo estás con tus hijos y tal, pues eso. Entonces, quiero decir, hay que dedicarse a esas cosas. Como pueden ver nuestros oyentes, yo creo que con Paco lo vamos a invitar en otra ocasión porque podemos hacer una miniserie de 8 o 10 capítulos porque la riqueza de contenidos, las experiencias personales, el nivel académico que trae y eso que no hemos entrado ya en lo que sería el lifestyle de Paco, porque Paco además es un gran conocedor del mundo de la gastronomía, del mundo de la enología, del mundo del arte. Es absolutamente una persona que tengo el privilegio de ser amigo, de acompañar su jornada y con total seguridad en esos 93, y creo que viviremos más, nos encontraremos, estaremos juntos. Paco, qué privilegio. Yo me gustaría que como conclusión, porque ya estamos acabando, te dirigieras un poco a la cámara directamente y le transmitieras a esos ejecutivos que están al final de su carrera, que quieren aspirar a ser consejeros, que quieren verdaderamente conseguir esa silla en el consejo para poder tener en esa longevidad. Fíjate, me emociona todo lo que me estás contando, que estás contando a nuestros telespectadores de toda América Latina y de España, para que tengan esa oportunidad, esa energía que transmites de que, oye, vamos a estar con esa longevidad, vamos a prepararnos, ¿no? Entonces, me gustaría, a modo de conclusión, ya para finalizar, que también, pues bueno, agradecerte que estás aquí en este podcast Los Consejeros y, lógicamente, me gustaría que encerrases un poco dirigiéndote a nuestros espectadores de toda América Latina y de España en general. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, un placer estar contigo y colaborar con cualquier cosa que tú hagas, que me encantará poder estar. ¿Qué le diría a la gente, a los directivos que aspiran a ser consejeros? Yo os diría lo siguiente: pensad que el trabajo de consejero no tiene nada que ver con el de directivo. El directivo está gestionando la empresa, es el que está tomando las decisiones, implementando lo que el board y sobre todo los dueños de la compañía, el equity, les ha puesto para hacer. Esos objetivos y criterios los da el board, no los dan los ejecutivos, no lo da el CEO, lo da el board. Y para prepararse para hacer de board hay que intentar conocer el mundo y intentar conocer dónde el equity quiere llevar a la empresa de cara al futuro. Lo que os decía de la inteligencia artificial, del plan que puede hacer la inteligencia artificial con los datos pasados, ese plan tiene trampa, porque era un plan, digamos, con datos del pasado. Ahora, una vez tienes ese plan maravilloso, hay que decir dónde lo llevamos, dónde llevamos la compañía, dónde la hacemos. Eso no te lo dice la inteligencia artificial, eso lo tiene que decir el board y los dueños de la compañía. Y para eso hay que leer, hay que intentar ser feliz, hay que intentar entender que no es fácil como consejero todos los intereses de los distintos equities que haya. Si es la empresa familiar, ¿qué os voy a decir? Entrar en un board de una empresa familiar tiene una complejidad diferente de la que tiene una compañía, digamos, de capital pues más abierto o de capital abierto. La compañía familiar pues es de un dueño que tiene una idea, que tiene más clara, y todo eso, el board, a veces hay miembros de la familia, aunque haya profesional, y eso todo tiene su technicality, todo tiene. Pero yo os animo primero a escalar, os animo a ser curiosos, os animo a que afrontéis responsabilidades, y para afrontar responsabilidades es muy importante tener criterio y no tener miedo al fracaso, no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a empezar de cero en cualquier conocimiento o en cualquier faceta de la vida. Y ahí
Y ahí yo creo que es cuando se abre un estado, digamos, de felicidad, de tranquilidad, que te permite navegar mejor en estas aguas del mundo que nos viene, de complejidad, de lo que era un mundo global, que lo es en cierto modo, pero ahora en paralelo tiene una fragmentación que no existía hace 30 años, y el mundo cada vez se va fragmentando más, y todo eso pues hay que estudiarlo, hay que estudiar cómo las personas quieren vivir, cómo el consumo va a ser, cómo las personas pueden vivir, cómo los modos de hacer política cambian. El BOR, pensemos que tiene relación con la política, no solo la política con el equity, sino que muchas veces el BOR tiene que tener relaciones con los cambios normativos, con los cambios de riesgos. Ahí hay una interacción diferente, que no es parte del comité ejecutivo, de los ejecutivos de la compañía, sino que eso le corresponde al BOR analizarlo. Entonces, enhorabuena por todos aquellos que tengáis aspiraciones. Ya eso dice mucho de vosotros. Enhorabuena de todos aquellos que ya hayáis decidido acercaros a la Board Academy, y en especial a la función que hace mi amigo y querido Marcelo. Enhorabuena a todos aquellos que queráis aportar a la sociedad y a vuestras compañías desde una posición más alta, con más responsabilidad. Y sobre todo, pues daros las gracias, porque como sociedad eso nos va a repercutir a todos. Vamos a tener un mundo mejor, más sostenible, que nos permita vivir a todos mejor, y sobre todo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, en un mundo divertido. Hay que hacer la vida divertida y próspero, y que nos permita alcanzar pues esa felicidad. También sin olvidar que tenemos que tener siempre un punto de espiritualidad, que es absolutamente necesario. La gente del BOR, no solo el que no sea religioso, pues que en cualquier caso que procure otro tipo de visión pues más humanitaria o la que sea, pero ese punto de trascendencia, de influencia, de ligamen con algo superior, también es muy importante en la vida. Y nada más, darte las gracias. Maravilloso. Bueno, es un magnífico placer tenerte aquí, haberte invitado. No tenía ninguna duda que ibas a superar todas las expectativas. Yo quiero que nuestros oyentes entiendan, yo quiero decir lo siguiente: Paco Vera es un ejemplo de lo que es esa trayectoria ejecutiva a lo largo de los años, llegando a la presidencia de las empresas, a crear nuevos negocios, a ser consejero, porque él hace de lo ordinario, lo convierte en extraordinario. Como decía Yves Saint Laurent, es una frase que me gusta mucho, y él es el vivo ejemplo: sin elegancia en el corazón no existe elegancia. Y Paco nos transmite todo esto. Yo quiero que vosotros, consejeros, consejeras de toda América Latina, de España y a nivel global, entiendan que, como decía Paco, hay que tener una esperanza, hay que posicionarse con una actitud absolutamente de visión, de que lo podemos alcanzar, lo podemos conseguir, porque, como digo bien, el universo no escoge a los más preparados, sino que prepara a los escogidos. Y vosotros, ejecutivos, ejecutivas, emprendedores, empresarios, consejeros, consejeras de América Latina, quiero invitaros a que continuéis asistiendo a nuestros contenidos de excelencia, a que acompañéis a las redes sociales, a BOR Academy, que acompañéis también mis trayectorias, mis aulas, mis conferencias, para que de alguna manera podamos compartir ese conocimiento, que al final estamos en la era de la colaboración. Ya no existe más la competición, estamos en la era de la colaboración, porque todos juntos somos mejores y haremos una sociedad mejor. Muchas gracias. No os olvidéis de inscribiros al canal Los Consejeros, de darle a la señal para que podáis recibir las notificaciones, y para mí es un privilegio y un honor compartirlo con todos vosotros. Y os invito a que, nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias, Paco, y hasta la próxima. A ti siempre, a ti siempre.